Muy buenas, muy buenas noches a todos los amigos del Colegio de Ingenieros de Jujuy. Los saludo iniciando otra charla en el Día de la Mujer en la Ingeniería. Pues bien, eh, en este mes de la ingeniería, que lo largamos allá por el 27 de mayo con el Día del Ingeniero Eléctrico, seguimos el 6 de junio festejando el Día de la Ingeniería, el 16 el Día del Ingeniero Argentino, y hoy 23, propiamente dicho, estamos en el Día de la Mujer. Eh, Como nos estarán esperando, tenemos para hoy la presencia virtual de un amigo de la casa, del ingeniero Carlos Manili. Para el ingeniero Carlos Manili, de parte de la comisión de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, nuestro agradecimiento por su compromiso permanente, su amistad siempre afable y gentil, y con todas las pilas por transmitirnos sus conocimientos, sus experiencias. Para quienes no lo conocen al ingeniero Manili, me voy a permitir presentarlo del siguiente modo. Carlos Manili es electrotécnico especializado en instalaciones. Luego se recibió de ingeniero electricista, es profesor en disciplinas industriales, especialista en docencia universitaria, es investigador nacional categoría 3, es magíster en gestión tecnológica y está en un doctorado en educación. Lo que nos habla, obviamente, de una vida de estudio. Saludamos a esa vocación de estudiante, de permanente estudiante. Agradecemos que todo ese conocimiento nos lo ponga al alcance. Así que simplemente con estas palabras doy la bienvenida y reitero mi agradecimiento en nombre de la Junta Directiva y del Colegio de Ingenieros al amigo Carlos Manili. Por favor, Carlos, presentarse. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Marcelo, por tus palabras. Vos sabés que para mí es un honor estar con el Colegio de Ingenieros de Jujuy. También es una casa amiga que hemos concurrido muchísimas veces allá. Hubiese preferido estar allá, ¿sí? Así, comer algunas empanaditas, hacer una recorridita por la quebrada, pero lamentablemente no. Estamos en una época muy difícil para todos. No suceda lo que nos está sucediendo, tenemos que sobrellevarlo, yo creo que lo vamos a soportar, tenemos que tener todos los cuidados del mundo y espero que todos y todas mis amistades y mis afectos que están por allá se encuentren bien, al igual que todas sus familias. Por favor, cuídense y bueno, comenzaremos a lo que venimos. Nuevamente ha cometido el error el Colegio de Ingenieros en convocarme para dar una charla. Y esta vez le vamos a cambiar un poco el ángulo del tema a tratar y hablamos un poquitito de educación, porque ha habido algunas modificaciones en las resoluciones del Ministerio de Educación que impactan directamente sobre las profesiones de la ingeniería. Y lo que tengo preparado para hoy son unas pequeñas diapositivas más o menos para dar un marco de referencia de lo que es el sistema educativo nacional en todos sus estadios, en todos sus estamentos, para después finalizar con el tema de lo que son las actividades profesionales reservadas que tanto le interesan a los profesionales de la ingeniería. La idea del plan de vuelo es el siguiente, es dar un pantallazo general del sistema educativo, hacer un pequeño corte cuando Marcelo pueda tener algunas preguntas que nosotros podamos llegar a responder, llegado el caso, si está dentro de mi alcance, con todo gusto lo voy a hacer, para después seguir en un segundo bloque, ¿sí?, para finalizar la charla. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a compartir la pantalla y ver la presentación, así que en un pequeño segundo. Creo que se ve, a ver si Carlos, el operador, me dice si se ve bien esto. Perfecto, bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquitito con lo que es el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino está definido en la Ley de Educación Nacional, la 22606 del año 2006, donde establece lo que son los 4 niveles educativos. Acá no está la educación cuaternaria, que figura, digamos, mencionada en la educación superior. Entonces, pero esto es lo que está en la ley específicamente. La educación inicial, que es obligatoria desde los 5 años según la ley, pero hubo
una resolución del Ministerio de Educación que lo llevó desde los 4 años, una educación primaria, que es a partir de los 6 años, que puede durar 6 o 7 años, eso es resorte de cada una de las provincias que componen nuestro país, puede tener primaria de 6 o 7 años. Lo mismo ocurre con la educación secundaria, que puede ser de 5 o 6 años, o sea, las provincias que tienen educación primaria de 6 años tendrán secundaria de 6, y las que tienen educación primaria de 7 años tendrán educación secundaria de 5. Con lo cual, con 2 años de educación inicial, hacen los 14 años de educación obligatoria en nuestro país, inicial, primaria y secundaria, y después da paso a lo que es la educación superior, que está conforme a la ley 24.521 desde el año 95 y sigue obviamente vigente. El artículo 17 de la 26.206 establece 8 modalidades para el sistema educativo nacional. No están en orden, puse en orden en primero la nuestra, que es la única que vamos a hablar, el resto las vamos a mencionar. Lo que nos atañe a nosotros como profesionales del sector de la ingeniería es la educación técnico-profesional. También tenemos la educación artística, la especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contexto de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Esas 8 modalidades, ¿sí?, están mencionadas en la 26.206, en el artículo que está en la pantalla, y son las que se tienen que remitir cualquier instancia del sistema educativo nacional. La educación técnico-profesional, ahora sí en particular, está regida por la ley 26.058 del año 2005. Entonces acá están comprendidas dentro de esta ley todas las instituciones del sistema educativo. Perdón, discúlpenme. No sé qué pasó con el mouse. Todas las instituciones del sistema educativo que brindan educación técnico-profesional, o sea, obviamente de carácter nacional, jurisdiccional y municipal, de gestión estatal o privada. De esto también después vamos a hablar un poco para que vean cuáles son las diferencias que hubo en un momento en nuestro país. De nivel medio y superior no universitario y de formación profesional incorporadas en el Registro Federal de Institución de Educación Técnico-Profesional. A saber, institución de nivel medio, superior no universitario y FP, formación profesional. Acá vamos a detenernos un poco. Esto implica que dentro de lo que es la legislación de educación técnico-profesional tenemos 3 instancias que pueden pertenecer al sistema de educación formal, donde acá creo que tenemos que, puntualizar que en muchos lugares del país, lo que es formación profesional no se considera como educación formal. Por lo tanto, no hay matriculación o registro de los egresados de ese sistema educativo. Sin embargo, hay previsiones en la ley, y de hecho vamos a poner algún ejemplo específico, de lo que es FP y cómo, dentro de que si se cumplen los requisitos establecidos por el INETE, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en sus marcos de referencia para los perfiles profesionales de formación profesional, se considera, ¿sí?, un egresado de un sistema de educación formal. Y también, y noten esto, dentro de la Ley de Educación Técnico Profesional aparecen las instituciones de nivel superior no universitario, que es una división que está hecha en la Ley de Educación Superior, que divide al sistema de educación superior en educación superior universitaria y no universitaria. Es lo que nosotros, digamos, en criollo hablamos carreras de grado o que son carreras de pregrado. Por ejemplo, un profesorado sería una carrera de pregrado, a pesar de ser una carrera de 4 años, y una ingeniería es una carrera de grado. Sin embargo, sí, a pesar de estar mencionadas en la Ley de Educación Superior, que todavía no llegamos a verla, en la educación técnico-profesional está mencionada, ¿sí?, las instituciones de nivel superior no universitario, y van a ver por qué hemos puesto el ejemplo que vendremos creo que en el primer bloque, para que vean dónde encaja cada una de las piezas de este rompecabezas
de lo que es el sistema educativo. Bien. Lo que dice la Ley de Educación Técnico Profesional dice que las instituciones educativas y los cursos de formación profesional certificados por el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional y el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones podrán ser reconocidos en la educación formal. ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando esas ofertas de educación técnico profesional se estructuren utilizando como referencia los perfiles profesionales en el marco de las familias profesionales para los distintos sectores de la actividad socioproductiva que elabora el INET en el marco de los procesos de consulta que hace a nivel nacional y jurisdiccional. Es decir, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, lo que era antes el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica. Recuerden cuando el ministro Cavallo transfiere las escuelas a las provincias, ¿sí? Digamos una manera de achicar el Estado, y las escuelas ya forman parte de la propia jurisdicción. El CONET queda suelto, queda solo, porque es era el consejo que regulaba las actividades de los CENET, de las Escuelas Nacionales de Educación Técnica. Entonces el CONET pasa a tomar la forma del INET, ¿sí? Y de ahí se federaliza, y cada vez que toma una familia profesional que es necesaria en una actividad socioproductiva que es de interés para una determinada jurisdicción, entiéndase por jurisdicción cada una de las provincias que componen nuestro país, entonces se arman mesas de trabajo en los cuales se desarrollan esos perfiles profesionales que debe cumplir la persona que uno pretende formar para esa actividad socioproductiva solicitada, y esto hay que dejarlo también claro, solicitada por la jurisdicción, o sea, solicitada por la misma provincia. ¿Ok? Bien. En el artículo 22, seguidamente, dice que el Consejo Federal de Cultura y Educación, para nosotros el CFE, aprobará las carreras de nivel medio y de nivel superior no universitario. Ya está aprobando las dos. Y para la formación profesional, los criterios básicos y los parámetros mínimos referidos a lo que es el perfil profesional, el alcance de los títulos y certificaciones y la estructura curricular, en lo referido a 3 grandes ítems: formación general, formación científico-tecnológica, formación técnica específica y, como una cuarta instancia, ¿sí?, la práctica profesionalizante, todo esto enmarcado en una carga horaria mínima que está fijada también en ese marco de referencia. Entonces este criterio se va a constituir en el marco de referencia para homologar ese título de certificación de la ETP, de la Educación Técnica Profesional, y ahí se estructura esa oferta formativa o planes de estudios que quieran el reconocimiento de la validez nacional por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que en el año 2005 se llamaba así, hoy en día se llama Ministerio de Educación. O sea, volviendo, ¿sí? Alguien dice, bueno, yo necesito, vamos al ejemplo que nos compete a nosotros, es decir, necesito instaladores de líneas de media tensión. Bueno, ¿quién lo necesita? Lo necesita Jujuy, porque hay un desarrollo de líneas de media tensión, ¿sí?, en toda la provincia, entonces están necesitando esos operadores. Uno puede conseguirlos como formación profesional, formándolos profesionalmente, o puede crear una carrera, ¿sí?, que puede tener nivel secundario o superior no universitario. Para ser superior no universitario tiene que tener el secundario terminado, salvo alguna excepción que también la vamos a mencionar más adelante. Y si quiere hacer formación profesional, lo propone en el INET, se arma la mesa de trabajo con gente de todo el país. Yo lo digo porque formé parte de esas, y formo parte de esas, de esos grupos de trabajo. ¿Sí? Se desarrolla el perfil profesional, se hace el marco de referencia y la estructura curricular, ¿sí?, es una decisión propia de la jurisdicción, pero tiene que cumplir los estándares de esos criterios básicos y los parámetros mínimos que pide el marco de referencia de ese perfil profesional.
Si eso se presenta el desarrollo curricular, se eleva al Ministerio de Educación, si el Ministerio de Educación lo aprueba, entonces la carrera ya tiene reconocimiento de nivel nacional. Entonces esa persona, egresado de ese sistema, puede actuar en cualquier lado del país y puede ser, y debe, no puede, debe ser matriculado en cualquier colegio de técnicos o consejo, consejo profesional, digamos, de cada jurisdicción. Recuerden que hay provincias que hay consejos y hay provincias que están colegiadas. Ustedes saben muy bien que sus vecinos de Salta tienen un consejo, y aparte el consejo que nuclea técnicos, licenciados e ingenieros, que es el COPAIPA, pero también tiene el colegio de arquitectos, y hay provincias que están exclusivamente todas colegiadas, con colegio técnico, arquitectos e ingenieros. ¿Ok? Bueno, pero este es el, digamos, si se quiere, digamos, el kit de la cuestión. Digamos, cómo son los procedimientos que están previstos en digamos, en las leyes que están vigentes en la actualidad. También en el artículo 23 de la 26058 habla de lo que va a hablar el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que ese sí nos vamos a detener bastante en el segundo bloque. Los diseños curriculares de las ofertas de educación técnico profesional que correspondan con profesiones cuyo ejercicio pudiera poner en riesgo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes de los habitantes, deben atender a las regulaciones de los distintos ejercicios profesionales y sus habilitaciones profesionales vigentes cuando las hubiera reconocido por el Estado Nacional. Quiere decir que cualquier profesión que ponga en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes de los habitantes, ¿sí?, debe estar regulada por el Estado. O sea, el Estado da la aprobación de esa formación, ¿sí?, porque el Estado es el único, ¿sí?, que, digamos, da la habilitación profesional de estos títulos, de todos en realidad. ¿Está bien? O sea que, si uno lo que haría es, teniendo la figura del instalador de redes de media tensión, lo toma del marco de referencia del INET, usa el perfil profesional, hace, digamos, el desarrollo curricular, lo pone en vigencia, pero no lo aprueba por el Ministerio, ¿sí?, esa carrera no es válida. ¿Está bien? Tiene que estar reconocida por el Estado Nacional de manera tal de que la habilitación profesional, ¿sí?, sea dada por el propio Estado, ya que la consideración de esa profesión pone en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes de los habitantes. Bien. Bueno, por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de esta metodología. La resolución 149 del Consejo Federal de Educación del año 2011, ¿sí?, aprobó los marcos de referencia para la formación profesional inicial de todo este listado de perfiles profesionales. Según el nivel de certificación que en cada caso corresponda, que hay 3 niveles de certificación, el nivel de certificación 3 es el que puede operar en forma autónoma. Ya deja de ser un ayudante, deja de estar bajo supervisión de alguien que sea, digamos, un profesional de otra característica, y entonces el nivel 3 puede trabajar en forma autónoma. Por ejemplo, ven que aparecen ama de llaves, cocinero, ¿sí?, y lo que está en otro color, electricista en inmueble, que es una resolución de la cual yo fui partícipe, que la vamos a mirar un poquitito, creo que la diapositiva siguiente. Pero hay de todo como en botica: panadero, pastelero, recepcionista, cualquiera de estos marcos de referencia, ¿sí?, terminaron desarrollados en un perfil profesional que lo toma la jurisdicción que realmente le interesa, hace de vuelta, ¿no?, insisto en esto, hace el diseño curricular, lo hace aprobar por el Ministerio de Educación, con lo cual la carrera queda validada. Bien, entonces para el electricista en inmueble, por ejemplo, la resolución, sí, la misma resolución, pero en el anexo 06, creo que era, el electricista en inmueble está capacitado, ¿sí?, para prestar servicios y comercializarlo,
en instalaciones eléctricas de baja tensión y muy baja tensión, en locales terminados en construcción, destinados a vivienda, actividades comerciales y administrativas, hasta 12 kVA. Con lo cual, si tenemos una persona que sale de formación profesional, con todas las características que detallé antes y todas las instancias que se deben cumplir para que tenga la aprobación del ministerio, entonces saldría formado una persona con, digamos, con alcance profesional de hasta 12 kVA, en ese campo de aplicación que son viviendas, comercios y edificios destinados a actividades administrativas. Carlos. Bien. Sí. Sí, te transmito una pregunta que redondea varias, digamos, ¿no? Me dice un técnico, ¿cómo es el caso, por ejemplo, dices, de estar matriculado en Tucumán y tener que hacer un trabajo en otra provincia? ¿Debería matricularme en esa otra provincia? Entendiendo que hizo un curso que siguió, digamos, una formación profesional aprobada por el INET. En realidad, bueno, vamos. Contesto la pregunta. Gracias. Para hacer un trabajo en otra jurisdicción, en otra provincia, uno tiene que estar matriculado en esa provincia. Para eso están las figuras de las matrículas transitorias. Por ejemplo, hay provincias que uno dice, bueno, yo tengo que ir a trabajar a, qué sé yo, a Mendoza, por no nombrar el NOA. Tengo que ir a trabajar a Mendoza. ¿Y en Mendoza cómo hago? Si tengo que hacer una tarea profesional, una encomienda. Bueno, iré al colegio técnico, al colegio ingeniero de Mendoza, donde me corresponda, y pediré una matrícula transitoria, que obviamente deberé antes haber evaluado en mis costos cuando tomé el trabajo, ¿sí? Pagar los impuestos, los sellados, digamos, las certificaciones que correspondan de ese colegio o consejo profesional, y después puedo darme de baja y no seguir pagando todo el año, porque hay, por ejemplo, provincias como Buenos Aires que uno tiene que pagar digamos, un honorario mínimo, no un honorario, perdón, no es la palabra, discúlpenme, tiene que haber un aporte mínimo a la caja de previsión social en forma mensual para tener un mínimo anual para su futura jubilación, que es independiente de otro tipo de jubilación que uno pueda tener. Entonces, si esa persona quiere ir a trabajar a la provincia de Buenos Aires, o debería pedir el sistema de la matrícula transitoria, porque si se llega a matricular, enseguida le van a querer cobrar todos los aportes todos los meses siguientes hasta que uno se dé de baja. Eso por un lado. Por otro lado, si la carrera está no aprobada por el INET, está bajo el marco de referencia del INET y no está aprobada por el Ministerio de Educación, entonces la jurisdicción podría no matricularlo. Y de hecho, creo que debe hacerle así. Pero si está aprobada por el Ministerio de Educación y tiene una resolución del Ministerio de Educación como esta, la resolución del Consejo Federal de Educación 149 en ese anexo, entonces nadie puede negarle la matrícula, con el alcance profesional que está detallado en la diapositiva que ustedes están viendo. Perfecto, perfecto. No más que eso. Pero, a ver, pero hay más. Hay lugares en los cuales provincias, ¿sí?, han tomado resoluciones, ¿sí? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con la Dirección General de Escuelas, tomó una resolución, que si mal no recuerdo era la 229, donde hizo un plan de estudios para la provincia de Buenos Aires, para un instalador electricista, para 10 kilowatts y 220 volts. Vaya uno a saber de dónde toman las variables, ¿no? Bueno, pero eso es válido solo en la provincia de Buenos Aires, o sea que la persona que está matriculado en el Colegio Técnico de la provincia de Buenos Aires, con ese estudio, bajo esa resolución, solo es admitido como matrícula en la provincia de Buenos Aires y no en otro lado, no en la ciudad. Tiene que asegurarse que el estudio esté aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Por qué? Porque todas estas instituciones, las instituciones de FP, las instituciones de nivel medio y las instituciones superior no universitarias no tienen autonomía, académica. Está determinada por el Ministerio de Educación.
mientras que la universidad sí tiene autonomía académica. Entonces, por eso las carreras siguen otro camino. Si les parece que está bien, sigo adelante, porque si no podemos ver un par de diapositivas más y hacemos el corte. Sí, nos dan las gracias. Ok, adelante. Bueno, bien. Bueno, para el nivel medio, también está previsto en la educación técnico-profesional que los planes de estudio de la ETP de nivel medio tienen que tener una duración mínima de 6 años. Y la estructura va a seguir el criterio adoptado por cada jurisdicción y, digamos, solicita a la ley que se resguarde el servicio, ¿sí?, de la práctica profesionalizante. ¿Sí? Le hace mucho énfasis la ley en el tema de la práctica profesionalizante como culminación del estudio. Quiere decir que un estudio de nivel medio, para que tenga o alcance profesional y que esté aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación, tiene que tener, obviamente, las cargas horarias mínimas, pero una duración mínima de 6 años, cosa que no existe, por ejemplo, en FP, sino que hay una carga mínima horaria, que uno la puede distribuir como le parezca a lo largo del tiempo. O sea que esto es nivel medio y creo que no hay mucho más para decir. El nivel superior no universitario, también la cosa es diferente, porque ya el ingreso al sistema superior, que, vuelvo a repetir, lo podemos dividir en superior universitario y no universitario, tal cual lo dice la Ley de Educación Superior. Las carreras del nivel superior no universitario tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Educación. Entonces, aparece una carrera, que es una carrera, este es un desprendimiento de un profesorado en electrotecnia, que tenía el CONET, que después pasó a ser de la Universidad Tecnológica Nacional, cuando en esa época que Cavallo transfiere las escuelas a las provincias y el CONET pasa bajo la órbita del INET, lo que era el único instituto de formación docente a nivel técnico en todo el país, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, pasa a través de un convenio a la Universidad Tecnológica Nacional. En ese momento, ¿sí?, yo ya estaba trabajando en el instituto, ¿sí?, las carreras, ¿sí?, se crearon carreras basadas en el profesorado, en disciplinas industriales de la parte de electrotecnia, y apareció la figura del técnico superior como estudio superior no universitario en control eléctrico y accionamientos, el cual, ¿sí?, en función de su plan de estudio, tiene 3 años de duración y 2.600 y casi 2.700 horas de carga horaria total. Lo hice aprobar, yo era secretario académico en ese momento, de ese lugar, lo hice aprobar por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el año 2006, a través de esta resolución, la 916, donde se le da específicamente los alcances profesionales para el técnico superior en control eléctrico y accionamiento que se tallan en estos sistemas. ¿Sí? 2.500 kVA. Piensen ustedes que un técnico de nivel medio egresado del CONET tiene 2.000 kilowatts y 13,2 kilovolts. Entonces, bueno, en función de lo que era, digamos, el diseño curricular de esta carrera, se admitieron estos límites de potencia, tensión, temperatura y presión en inmuebles de todo tipo de características, porque ya podemos estar hablando de una planta industrial o de algún tendido de redes de media tensión. Bueno, entonces este tipo de carreras de técnicas que están en la órbita de las instituciones superiores no universitarias, porque no terminan siendo carreras de grado, por su carga horaria, ¿sí?, o por, digamos, la figura que es como técnico superior, entonces tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Educación, insisto, la salvedad que en el año 2006 era Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por eso esta resolución vigente fue la que lo aprobó. Bien, entonces ahí estaríamos barriendo lo que sería formación profesional, estudios medios y
superior no universitaria, en los cuales en todos lados, ¿sí?, uno encuentra la mezcolanza de hablar alcances profesionales, incumbencias, ¿sí?, que ese va a ser el tema, digamos, el kit de la cuestión que vamos a desarrollar ahora en el segundo bloque. Si empezamos con educación superior, ¿sí?, que también alcanza superior no universitario, hay que tener presente en la ley 24.521, que es educación superior, que no necesariamente que no necesariamente necesito un estudio de nivel secundario para ingresar a una universidad. Porque para ingresar como alumno, siendo mayor de 25 años y no teniendo el nivel medio o el polimodal como hubo en su momento, ¿sí?, se puede ingresar a través de una evaluación que establezca la provincia, la universidad, la ciudad de Buenos Aires, el que sea, como que es una evaluación de carácter general, historia, geografía, educación cívica, en líneas generales, ¿sí?, y aprobando esa evaluación puede ingresar como mayor de 25 años sin estudio secundario. Así que téngalo presente como para, en el caso de que alguien o alguien que conozca no quisiera hacer un estudio, digamos, universitario, superior, no universitario, universitario, y no quiere pasar por el secundario y tiene mayor de 25 años y está dispuesta a someterse a una evaluación general, entonces tiene esta herramienta como para hacerlo. Es más, también hay herramientas para otras instancias como son la educación de posgrado. Bien. La educación superior, sí, esta diapositiva ya la dijimos 1000 veces, pero que le quede, lo divide en superior no universitaria y universitaria. ¿Sí? La gente de educación superior no universitaria no prefiere darle el nombre de universitaria, la verdad que parece un poco despectivo, porque las universidades dan educación superior no universitaria también, entonces no fue un término quizás, a mi modesto entender, no muy feliz llamarlo no universitaria, pero bueno, es lo que dice la ley. Insisto, abarca lo que no son las carreras de grado, por ejemplo, un profesorado. Mientras que educación superior universitaria, ya vimos, son las carreras de grado. Después, para los posgrados, si bien la ley fija 2 instancias, que son las maestrías y el doctorado, se ha impuesto mucho el tema de la especialización. De hecho, las universidades otorgan, porcentajes dentro del sueldo a los docentes en función del estudio que tiene y consideran la especialización, mientras que esté aprobada por la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ¿sí?, la considera la especialización como una ecuación de posgrado y le da un plus al salario docente teniendo estos títulos. La diferencia entre estas 3 instancias de la educación de posgrado se basa prácticamente en la redacción de la tesis. En líneas generales, la especialización y la maestría consideran estudios por módulos, con evaluaciones por cada módulo, ¿sí?, y una tesis final. El grado de complejidad de la tesis de especialización puede ser hasta casi monográfico. La maestría tiene otro grado de exigencia en su tesis, ya deja de ser un carácter monográfico, pero no necesariamente tiene que ser innovador, sino que puede ser un tema ya tratado, visto de otra óptica, analizado de otra manera. En su pregunta de investigación, que es la pregunta de su tesis, puede terminar con que la pregunta de investigación de la tesis no era válida. Eso puede ser un desarrollo del trabajo de investigación y vale para una tesis de maestría. Mientras que el doctorado, hay generalmente 2 modalidades. Hay modalidades que se cursan también módulos durante una cantidad N de años, ¿sí?, y después hay una tesis, que la tesis, como en todos los doctorados, tiene que ser innovadora, o sea, tiene que trascender el conocimiento actual, ¿sí? Por eso yo digo, yo tengo una especialización en maestrías realizadas y digo que el doctorado, yo no voy a terminar con el doctorado, sino que el doctorado va a terminar conmigo, ¿no? Pero bueno, estamos en etapa de redacción de tesis y la verdad que no es sencillo, pero bueno.
trataremos de culminar este último estudio, digamos que el último estadio digamos, del sistema educativo, y después hay postdoctorados, ¿sí? Que ya, bueno, ya exceden mi capacidad hasta de comprensión, ¿no? de dónde apuntarían los postdoc. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que es el posgrado. También, acá hay otra cosa, que esto también creo que es muy bueno aclararlo. Se llaman posgrado porque vienen después del grado. En muchos casos van a ver, dice, curso de posgrado. No. ¿Cómo un curso de posgrado? O es un curso o es un posgrado. Me parece que no hay términos medios en esto, ¿no? Esta es una educación, digamos que cada una de estos tres instancias, especialización, maestría y doctorado, ya lo dije y lo puedo repetir, debe ser aprobado con alguna categoría A, B o C, por intermedio de la CONEAU, la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria. Las categorías A, B o C son categorías, digamos, que dan jerarquía al estudio, siendo A la mayor categoría, B la que le sigue y C la última, que son generalmente se lo da a los doctorados que están a los estudios posgrado, que están recién presentados y tienen que ser evaluados, ¿sí? Para asignarle una categoría que puede quedar en la C tranquilamente, pero también puede, en función de, digamos, de su estructura y su desarrollo, pueden ser A o B, cualquiera de los dos. Pero tienen que estar, digamos, acreditados por CONEAU. Hay gente que hace, por ejemplo, posgrados en convenio con la Universidad puede decir cualquier cosa, ¿no? de Pamplona y Cataluña, ¿sí? Y hay que ver si hay, digamos, convalidación con el sistema educativo argentino, porque eso, si se hace un apostillado que se hace en La Haya, si eso no cuaja, no serviría para nada el tema de, digamos, el estudio que ha hecho uno. De todas maneras, también es bueno resaltar que cualquiera de estos posgrados son todos eméritos, o sea, no habilitan profesionalmente para desarrollar tal o cual tarea. Lo que habilita en forma profesional son las carreras de grado. Una maestría es emérito. Yo soy magíster en gestión tecnológica. Listo, ya está. ¿Qué puedo hacer? Nada. O sea, mi formación hizo que puedo gestionar, digamos, tecnológicamente determinadas herramientas, ¿sí? Que son, por mi tesis, digamos, indispensables para uso en educación. Pero no me habilita algo como me habilita, qué sé yo, de ingeniería civil hacer un puente, por ejemplo. Eso también que quede claro que, ¿sí? Todos los posgrados son eméritos. Bien. Entonces pasamos un poco a los que interesa, que es la carrera de grado. Entonces acá vamos a leer dos artículos que son, digamos, los centrales de la Ley de Educación Superior, el 42 y el 43. ¿Sí? Y después hacemos un pequeño cortecito para que Marcelo vea si puede, hay preguntas que podemos responder y nos tomamos, qué sé yo, 2 minutos para calentar el agua al mate, si ustedes me permiten. Respondemos las preguntas si podemos y vamos a la segunda etapa de la charla. Bien, artículo 42. Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponden a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que fija el CFE en conjunto con el Consejo de Universidades, el CIN. Bien, ese es el 42. Pero el 43 tiene una cosa más. Es lo mismo que el 42, pero cuando el ejercicio pueda comprometer, acuérdense lo que vimos antes, ¿no? El interés público poniendo en riesgo en modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes, la formación de los habitantes, además de la carga horaria y todo lo que hace referencia al 42, los planes de estudio deben tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y criterios de intensidad de la formación práctica
que establezca el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades. Las carreras tienen que estar acreditadas por la CONEAU o por entidades privadas, que no hay ninguna ahora constituidas para ese fin, y el Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterios restrictivos, de acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos. Nosotros estamos en una profesión que es artículo 43, no estamos en una profesión de artículo 42. Artículo 42 es otra profesión cualquiera, de otra carrera de grado, cuyo ejercicio no pone en modo directo en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes y la formación de los habitantes. ¿Está bien? Por eso acá sí aparece el final de la Ley de Educación Superior, que recién ahora, el año pasado se aclaró el término, ¿sí? La actividad profesional reservada va a aparecer una nómina de títulos que la va a decir el Ministerio de Educación. ¿Quién puede hacer qué cosa? Este es el quid de la cuestión, el artículo 43 de la 24.521. ¿Ok? Que ahora de esto vamos a entrar a hablar de lo que son las incumbencias y las actividades profesionales reservadas, haciendo un poquitito de historia, ¿sí? En líneas generales. Si estamos bien hasta acá, ahí le sugeriría darle paso a Marcelo a ver qué tiene. A mí yo necesito que me den 2 minutos, pero solo 2 minutos para calentar el agua al mate. 2 minutos de corte y seguimos. Dale, hecho. Gracias. Ok. Mientras tanto, a los amigos, colegas que nos estén siguiendo, pueden hacer sus preguntas. De todos modos, les comento que todas las charlas que viene dictando de manera virtual el Colegio de Ingenieros de Jujuy, quedan en la página, en el Facebook del colegio, así que las pueden repetir, las pueden revisar a futuro si quieren, y nos pueden seguir haciendo llegar a través de los medios de comunicación del Colegio de Ingenieros cualquier pregunta que tengan, y más allá del tiempo van a ser contestadas, no necesariamente tiene que ser todo hoy, todo ya. Se pueden tomar unos días, revisar esta documentación que se está mostrando ahora y transmitirnos las preguntas a través del Facebook o de los mails del colegio. Entran en la página del colegio y ahí encuentran los links de comunicación. Para nosotros va a ser un gusto que el diálogo se mantenga, que el diálogo continúe. Recordarles también que en la semana que viene estaríamos, desde la Comisión de Ingenieros Eléctricos, estaríamos cerrando un poco nuestro ciclo del mes de la ingeniería con una charla relativa a cómo encarar un proyecto de descargas atmosféricas. Así que a los interesados también que nos vayan haciendo consultas o llegando sus opiniones a ver cómo podemos encarar este tema, cuál sería la parte que le interesaría revisar o ver, para que de ese modo justamente a nuestro disertante lo focalicemos un poco, lo orientemos hacia las necesidades que puedan tener nuestros virtuales participantes. Así que en ese sentido, de nuevo, usando los medios de comunicación del colegio, Carlos Forte, si puede poner alguna leyenda con el mail del colegio o la página, simplemente entran en la página del colegio y ya se linkean con nosotros. Las charlas antes. Sí. Perfecto. Bueno, ahí Carlos, nuestro super operador, nos avisa que las charlas las pueden ver también en YouTube, de modo que no hay... No nos salvamos, pueden revisar todo el material. La primera charla, recuerden, fue sobre el tema de redes 6G, luego tuvimos el tema de filtros y driver en iluminación, ahora estamos con un tema educativo, y la próxima que viene será entonces descargas atmosféricas. Las posibilidades de encarar cualquier tema están totalmente abiertas, dependen justamente de las inquietudes que tengan todos estos virtuales participantes, que nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas, y así
nosotros podemos darle forma y encarar respuestas a esos requerimientos. Volví, Marcelo, ¿eh? Bien, bien, Carlos. Básicamente lo que queríamos preguntarte es, a la luz de todos los trayectos que has mostrado de formación profesional, formación en la FP, técnicos y la formación universitaria, ya trasladado todo eso a la práctica, ¿cómo entendés vos que son actualmente los resultados de llevar a la práctica toda esta parte teórica, digamos, ¿no? Esta parte formal? A ver, yo sinceramente creo que el sistema educativo en varios aspectos está muy débil, y sobre todo en el aspecto técnico. No hay una actualización permanente de todos los docentes, eso es una realidad. Quizás no tienen los medios, quizás no tienen las ganas, quizás no tienen el interés, pero nosotros notamos, sobre todo, más que nada cuando uno se pone a ver el aspecto y hablar con la gente del aspecto reglamentario y normativo, que no lo ven en los planes de estudio. Nosotros, cuando hicimos el plan del INET, la resolución que salió como resolución 149, obligamos que se vean los reglamentos y las normas a la gente de FP. De hecho, en un momento, la provincia de Buenos Aires, la dirección de escuela de la provincia de Buenos Aires, me contrató, en realidad contrató a la Asociación Técnica Argentina y me enviaron a mí, ¿no?, para darle un curso de actualización a todos los instructores de los 100 centros de formación profesional que estaban en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, los cuales, ¿sí?, uno le da reglamentos y normas, que es lo que necesitan, digamos, aparte del marco teórico, ¿sí?, para llevar adelante la tarea de formar a una persona. ¿No? Entonces, cada cual en su nivel, FP, medio, superior no universitario, ¿sí?, el marco teórico va creciendo en materia de complejidad, inclusive tiene que ir creciendo a la fuerza, digamos, el marco básico, o sea, las materias básicas que te permiten tener un marco teórico más profundo. O sea, son distintos los niveles del análisis matemático, distintos los niveles del álgebra, sí, así, bueno, todo lo que ustedes saben perfectamente. Pero entonces a veces la deficiencia está, en muchos casos, en el hecho de que no hay una actualización sistemática y permanente del aspecto docente. Yo lo noté en muchos lados, no digo en todos, porque no voy a cometer el pecado de la generalización, pero en muchísimos casos sí. Y pregúntenme ustedes, en la secundaria, ¿vos viste el reglamento? ¿Viste alguna norma? No tengo idea. ¿Cómo no tenés idea? Y entonces, ¿cómo haces un proyecto? ¿En base a qué? Porque no se olviden que un técnico de nivel secundario tiene incumbencias o alcances profesionales, después vamos a definir bien un poco el término, incumbencias o alcances profesionales, ¿sí?, de hasta 2000 kilowatts. Y 2000 kilowatts es un número importante. Son 2 megas que puede llegar a manejar y en 13.200 volt, ¿no? Entonces, con lo cual, uno abre un poquitito los ojos y ¿qué hace la gente? Lo que la gente es, quizás se va a formar en su trabajo, y ahí es donde va a adquirir la experiencia y va a resolver las situaciones que se le presenten en función de su acervo profesional, diría yo, que es el término que nosotros deberíamos usar para toda nuestra formación. Nosotros no es que tenemos un estudio, sino que tenemos un acervo que forman parte de todo lo que estudió uno, más la experiencia y la expertise que tiene, ¿sí?, en todas sus tareas profesionales. ¿Sí? De hecho, un poco mi tesis doctoral mía se basa en el acervo, ¿no? Y también y esta es una opinión también muy personal, ¿sí?, muy particular, yo creo que así como las carreras tienen que ser acreditadas, ¿sí?, sistemáticamente, los profesores en la universidad tienen que concursar cada 7 años o lo que decida lo que diga su carta orgánica. Yo creo que todos los profesionales también
debieran pasar por un proceso de actualización. ¿Consideras en ese sentido que en el ámbito ya eléctrico, específicamente, una ley de seguridad eléctrica nacional podría ayudar? Sí, porque la ley de seguridad eléctrica nacional, que nosotros se está trabajando en el FONSE, yo formo parte del FONSE, que es el Foro Nacional de Seguridad Eléctrica, donde están representados todas las cámaras, todas las asociaciones. Digamos, es un grupo muy heterogéneo de distintos sectores, ¿sí? Se habla digamos, de la actualización profesional, digamos, como manera de tener seguridad eléctrica. Yo creo que es importantísimo eso. A ver, yo voy a poner, no voy a decir ni que sí ni que no, y de vuelta, repito lo mismo, no voy a caer en el pecado de la generalización. Pero, cuando en Buenos Aires se implementa la resolución 207/95 y empieza el control estricto sobre las instalaciones de los inmuebles de baja tensión, el público, digamos, actor del sistema está dividido en tres grupos, ¿sí? Básicamente, te digo, profesionales universitarios, ¿sí? Ingenieros, arquitectos, digamos, en líneas generales, profesionales técnicos, ¿sí? E instaladores idóneos, que con un previo curso de capacitación se le dio un registro para que puedan actuar para solicitar el medidor. Para eso estaba la resolución 207/95. Pero había inspecciones dentro de las inmuebles. Creo que 6 años después, si la memoria no me falla, se hizo una estadística y se comprobó que los que habían tenido más fallas, más instalaciones observadas eran los profesionales de primer nivel, los que le siguieron los profesionales técnicos, y los que menos fallas tuvieron eran los instaladores idóneos, porque habían sido formados al respecto. ¿Está bien? Entonces esto da una idea de que cuando uno necesita trabajar y sale y trabaja y está fuera de estado en esas cosas, en la profesión que cualquiera que esté hablando de cualquier cosa, ¿no? En líneas generales, si no se actualiza, la técnica lo pasó por encima. Clarito Yo los creo que números. queda pagando. Yo creo que queda pagando. Yo tenía mi cuñado, que estudiaba ingeniería en electrónica, ¿sí? Le faltaban 4 materias para recibirse y dejó. Y pasado el tiempo dijo, bueno, voy a tratar de retomar el estudio. Él había estudiado válvulas, ¿sí? Y le habían pasado ya transistor y circuito integrado por la cabeza. Sí, entonces tuvo que desistir porque era imposible. Bueno, eso nos debería pasar a nosotros. Eso es lo que nos pasa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahora me personalizo, ¿no? Ya me dicen, Carlos, vení y hacemos un trabajo, haceme una tabla de tendido en una línea de 500 kilovolts. Yo te digo, mira, Marcelo, voy a hacer, pero no tengo la menor idea cómo se hace. Lo vi en la facultad, pero no tengo idea. No tuve práctica en esto, no me especialicé, no miré, no me actualicé. No conozco normas, reglamentos, nada. Me lo contaron en la facultad y yo me recibí en el 80. Yo creo que eso es lo que nos falta. Entender que la formación es continua, ¿no? Y la formación es continua, por supuesto. Por supuesto. Y es más, nosotros, el ingeniero argentino siempre fue, digamos, muy, muy bien catalogado en todo el mundo porque es un ingeniero muy generalista. Sabe de todo, por eso tenemos una carrera de 6 años. Hoy las carreras son de 5. Y la técnica se diversificó de tal manera que ya uno requiere especialidades, ¿sí? En puntos específicos. La gente que va a hacer fotovoltaica, ¿sí? Yo no sé si va a hacer generación eólica. Pues son 2 visiones completamente diferentes del mismo problema. 2 historias distintas. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, yo creo que la actualización permanente es fundamental y uno debe decidirse a dónde apunta, y con donde hay apunte, ¿sí? Tiene que, digamos, formarse, generar su propio acervo cultural. No solo laboral, de trabajos que ha hecho que sean comprobables, obviamente,
sino también de los cursos que ha hecho, ¿sí? Siempre en tanto en cuanto sean serios, ¿no? Que uno sepa que donde lo ha tomado, sí, le otorga, es una entidad de prestigio que le va a dar, digamos, lo mejor que hay en ese momento. Me recuerda acá un colega, Carlos, que la FADIE, que es la Federación de Ingenieros Especialistas, siempre tuvo entre su mirada, digamos, el tema del acervo, ¿no? Es una materia pendiente que está dentro de los ingenieros especialistas, pero a la hora de hablar de Mercosur es una materia pendiente, digamos, ¿no? De manera tal de que cualquier colega pueda trabajar en cualquier país del Mercosur atento a su acervo, justamente, ¿no? A su historial de carrera. Claro, carrera profesional. Tal cual. Yo creo que eso es lo que hay que entender, porque no solo es que yo estudié y ya está, sino que estudié y me sigo actualizando, capacitando en un campo de aplicación determinado. Es que nosotros no tenemos otra opción. Nosotros no tenemos otra opción. Dentro de, digamos, las posibilidades que tenga cada uno, evidentemente, ¿no? Pero... Correcto. Avanzamos entonces. ¿Seguimos? Vámonos. Bueno, entonces estamos con acá en el artículo 43, que en lo cual yo creo que hay que hacer un poquitito de historia para refrescar los conceptos que, digamos, que a veces confunden a la gente, ¿no? A ver, digamos, el marco, en líneas generales que podemos hablar, ¿sí? Para definir los alcances que abarcan los títulos y las habilitaciones profesionales, es muy claro, ¿no? Las habilitaciones quedan en manos del Estado y no de la universidad. El Estado es el que habilita y no la universidad. Fíjense que durante casi 100 años, a partir de la ley, creo que era 1597, que era la ley Avellaneda, si no me recordé bien el nombre, es la ley Avellaneda, que fijó las bases de la universidad en nuestro país. La habilitación profesional estaba en manos de la universidad. En ningún lugar de la ley estaba la figura de incumbencias. La justicia fue la que tuvo que expedirse al respecto frente a las demandas que había relacionadas con ese tema. La interpretación que hizo la justicia fue que la universidad tenía la potestad de otorgar habilitaciones profesionales. Y hubo un fallo contundente, ¿sí?, de la Corte Suprema, que dijo que el diploma otorgado por una universidad nacional habilita para el ejercicio. Después siguió en una ley, la ley Capicúa, esa sí me acuerdo fácil, porque es la 13031, ¿sí?, donde en un artículo dice que son funciones de las universidades, de las cuales no pueden apartarse las universidades, no pueden salir de esto, preparar para el ejercicio de las profesiones liberales, ¿sí?, de acuerdo con las necesidades de la nación, los adelantos técnicos y las transformaciones, otorgando los títulos habilitantes con carácter exclusivo. Y fíjense cómo era la cosa, ¿no? Porque cuando se incorpora al sistema educativo a las universidades privadas, conviven durante, creo que más de 30 años, dos regímenes diferentes. Las universidades nacionales que dan título académico y habilitación profesional, las dos cosas, y a las privadas solamente les quedaba el título académico. La habilitación de los egresados quedaba en manos del Estado, como siempre, ¿no? Y a través de un examen final, eso se llamó la ley Domigorena, decía que los privados podían crear universidades y podían dar diplomas académicos. Y la habilitación le iba a dar el Estado Nacional. Y los exámenes, para que habilitasen para el ejercicio de esas profesiones, se iban a ser públicos y van a estar a cargo de las personas o los entes que designe el Estado Nacional. Bueno, en 1975, creo que era 2 años después que yo me recibí, aparece el término incumbencias, por primera vez aparece el término incumbencias
¿sí?, en los alcances profesionales. Había un decreto, ¿sí?, de ese año que decía que las incumbencias profesionales de los títulos de nivel universitario que están supervisados por el Ministerio de Educación, o como se llamase en ese momento, ¿sí?, serán, digamos, esas incumbencias van a ser establecidas por ese ministerio. ¿Mm? Y los títulos que no son considerados equivalentes a los que piden las universidades nacionales, y cuando se trate de actividades cuyo ejercicio profesional esté reglamentado por el Estado. ¿Mm? Un estudioso de estos temas fue Emilio Mignone, que fue el primer presidente de la CONIAU. Hizo un trabajo precisamente que se llama Las incumbencias, ¿sí?, que digamos, hizo un análisis sobre este término. Es más, hay otros autores, que son Cantini entre ellos, ¿sí?, que, digamos, hicieron un análisis comparativo de estos términos, incluyendo su desnaturalización, por el que estaba mal usado y mal aplicado. ¿Sí? Para ellos, ¿sí?, y la noción de incumbencia nunca fue definida jurídicamente. Mientras que la habilitación se usa para designar los diversos efectos jurídicos del aprendizaje. Por ejemplo, el derecho a pasar de un establecimiento al otro, ¿sí?, de una escuela a otra, ¿sí?, el derecho a seguir estudios superiores, el derecho a ejercer, ¿sí?, o sea, determinada actividad profesional, y el término incumbencias está relacionado con el significado de la actividad profesional concreta para las cuales habilita el título. Esas son las diferencias. Sigue, digamos, el desarrollo, digamos, si se quiere, histórico, ¿sí?, porque la habilitación profesional era en solo resorte del Estado, pero cuando viene la ley orgánica de las universidades nacionales, ¿sí?, estableció, ¿sí?, que era una ley, no un decreto ley, que las incumbencias correspondientes a los títulos profesionales otorgados por las universidades nacionales van a ser reglamentadas por el Ministerio de Educación, o el que esté en ese momento, realmente no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, ¿sí?, y termina quedándose el Estado con, digamos, con la habilitación definitiva y final. Bueno, también lo propone, ¿sí?, la Ley de Universidades Nacionales, que le corresponde a los consejos superiores de cada universidad proponer al Ministerio de Educación fijar el alcance de los títulos y los grados, y cuando corresponda la incumbencia profesional. Entonces acá donde se desvirtúa el término de incumbencias, ¿sí?, ya que comienza una confusión donde aparece, digamos, mucho el accionar de corporaciones de diversos graduados, y esto hay que decirlo como es, ¿sí?, que se arrogan potestad de tener incumbencias en profesiones completamente distintas, ¿sí?, a las del título que ostentan. ¿Sí? El Ministerio en esos momentos, y ha pasado en muchos casos, aprobó incumbencias para decenas de profesiones y, escuchen bien, miles de títulos, algunos de los cuales obtuvieron el reconocimiento de incumbencias exageradas. Eso fue realmente lo que pasó. Creo que Mignone, si mal no recuerdo, contabiliza más de 1.500 diplomas de diferentes profesiones aprobados por el Ministerio. En esa época, estamos en los 80, en mediados de los 80. Por eso, como esto realmente se descontroló, ¿sí?, el Ministerio de Educación, ¿sí?, establece decretos, ¿sí?, en los cuales se van a fijar incumbencias. Estamos hablando ya de los 90, mediados de los 90, solo se van a fijar incumbencias a aquellos títulos cuyo ejercicio profesional pudiera comprometer el interés público, y únicamente respecto a las actividades que lo comprometan. Y entonces el Ministerio de Educación iba a determinar, por resolución ministerial, los títulos que requieren incumbencias.
¿Está bien? Entonces, fíjense, en relación con este decreto que nombré recién de los 90 y pico, la Ley de Educación Superior refuerza los artículos 42 y 43, la distinción básica entre la que es una profesión regulada por el Estado y la que no es regulada por el Estado. La no regulada es el 42, la regulada es el 43. ¿Sí? Y enfatiza muy bien las restricciones que se le aplican a la primera. ¿Sí? Le da intervención en conjunto al Ministerio con el Consejo de Universidades, ¿sí? que lo que dice específicamente es que para tomar decisiones el Ministerio no puede prescindir del Consejo de Universidades por ninguna circunstancia. Así lo dice la resolución. Y propone la acreditación obligatoria por intermedio de la CONEAU cada 3 o 6 años de las carreras correspondientes a las profesiones reguladas por el Estado. Fíjense las diferencias, ya que son sustanciales. Entonces, este berenjenal termina, ¿sí?, digamos, siendo resuelto por la resolución 1254, yo le dije que era el 2019, el 2018, perdón, que reemplazó a la 1232, que era el año 2001, que en sus considerandos dice que el Consejo de Universidades definió como alcance del título aquellas actividades para las que resulta competente un profesional en función del título respectivo. O sea, nosotros somos competentes para muchas cosas. Y las incumbencias son las actividades comprendidas en el alcance del título cuyo ejercicio pudiese comprometer el interés público. ¿Está bien? O sea que el alcance del título es un alcance mucho más amplio de lo que es una porción del título cuyo ejercicio puede comprometer el interés público. Pero bien, esas incumbencias mal llamadas lo hace en el segundo, no sé el orden de los considerandos, ¿no? Pero en el segundo que está acá en la pantalla, la Ley de Educación Superior reemplaza el término incumbencia por el de actividades profesionales reservadas exclusivamente para los títulos incluidos en el artículo 43. ¿Está bien? O sea que ya se destierra para las carreras de grado el término incumbencias y un egresado tiene alcance del título y actividades profesionales reservadas. Las actividades profesionales reservadas son solo una parte del alcance del título, que es una cosa mucho más amplia. Ahí lo terminó de definir, ¿sí?, la 1254, ¿sí?, que en su resolución establece taxativamente ya, ¿no?, determinar que los alcances del título son aquellas actividades para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo, sin implicar un riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43. ¿Está bien? Ese es el alcance, lo general. Definir que las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título, ¿sí?, son un subconjunto limitado dentro del total de los alcances del título y se refieren a lo que dice el artículo 43. ¿Sí? La tarea que pone un riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes y la formación de los habitantes. Creo que hasta acá está bastante claro. Y también dice establecer que la fijación de esas actividades reservadas profesionales lo es sin perjuicio que otros títulos incorporados o que se incorporen a la misma puedan compartirlos. Donde acá ya tenemos otra puerta abierta. ¿Sí? O sea, perdón, esto. Si me permiten, dejo de compartir un segundo. Voy a seguir compartiendo, pero me tengo que cambiar de pantalla. Yo creo que la visión era la siguiente. Antes, esto es lo que podía hacer el ingeniero A. Y el ingeniero B, que había estudiado otra cosa, lo que sea, podía hacer esto. Quiere decir que la zona de intersección era tan grande
y algunos se han arrogado, como dije antes, potestades que no le corresponden, y entonces el ingeniero A y el ingeniero B, los dos podían hacer exactamente todo lo que hay acá dentro de cada uno de ellos. Yo creo que con la nueva 1254, la idea es que yo, que soy ingeniero en una rama, puedo hacer esto, y otro, Marcelo Pariente, que es ingeniero en otra rama, puede hacer, perdón, vamos a hacerlo distinto, no me salió muy bien que digamos, Marcelo Pariente puede hacer de su profesión esto. O sea que la zona de intersección de las actividades compartidas, que ya no son exclusivas, es cada vez menor. ¿Está bien? A esto apunta la 1254, que los ingenieros, las distintas ingenierías, no compartan sus alcances profesionales reservados, con, digamos, tantos alcances profesionales reservados, sino solo una parte. ¿Está bien? Por eso tiene otra... Acá estoy. Oh. De alguna manera estamos hablando de que el ingeniero cada vez es más especializado. No. Que tiene una actividad reservada, sí, digamos, casi exclusiva. Sí. A ver, yo voy a decir una cosa que no debiera decir, pero la voy a decir igual, porque ustedes me conocen y como saben que me guste o no guste, yo creo que tengo que cumplir con decirlo, ¿no? Un colegio de ingenieros químicos, este sí no voy a decir cuál, saca una resolución que dice: si un ingeniero químico de nuestro colegio hace el curso de puesta a tierra en la EA con Manili, no ponen con Manili, pero lo dice la EA, que son los que doy yo, obviamente, ¿sí? Entonces puede firmar protocolos de resolución 900 para medir puesta a tierra. Eso es el primer, digamos, gráfico que hice, que en donde los dos círculos están casi solapados y lo que puede hacer cada uno de sus profesionales es casi todo. Mientras que la actividad reservada, la actividad profesional reservada en realidad, porque ese es el término correcto, la actividad profesional reservada es reservada para el eléctrico y no para el químico. Químico, por decir un ejemplo cualquiera, o para el eléctrico, no para el civil. Nosotros tuvimos en la facultad dos estabilidades. De hecho, las fundaciones de las torres de alta tensión nos hacían calcular por el método Sullivan. Está bien, algunos se acordarán, yo ni me acuerdo cómo era. Pero yo, está bien, tuve dos estabilidades, pero eso no puede ser un puente. No forma parte de mi actividad reservada profesional. ¿Está bien? Se entiende que no, que hay una lógica ahí. Y bueno, por eso mismo, entonces lo que se trata es que lo que se comparte entre distintas profesiones sea cada vez más chico. No es que sea más específico, digamos, la especificidad, sino que sea cada vez más chico. Por ejemplo, nosotros yo soy eléctrico puro, ¿no? Con los electromecánicos compartimos muchísimas cosas. Prácticamente los alcances en la parte eléctrica, el ingeniero electricista, electromecánico es el mismo. ¿Está bien? Y es razonable, porque la formación que tienen es importante en electromecánica. Pero con los electrónicos no. Si ustedes miran, o sea, acá le puse, a ver, quiero saber qué les puse. En la actividad profesionales reservadas, en la resolución 1254 hay 20 y pico de anexos, y cada uno habla lo que son las actividades profesionales reservadas. El ingeniero electricista puede diseñar, calcular, proyectar sistemas de generación, transmisión, conversión, distribución y utilización de energía eléctrica, sistema de control y automatización y sistema de protección eléctrica. Proyectar, dirigir y controlar la construcción, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente. Proyectar o dirigir lo referido a higiene y seguridad en su actividad profesional. ¿Está bien? Con lo cual, acá en higiene y seguridad ya me están limitando a mi actividad profesional. Yo no puedo hacer higiene y seguridad
Para eso está el ingeniero licenciado en higiene y seguridad. Yo puedo hacer solo de mi parte profesional. El civil, por ejemplo, ¿sí?, puede diseñar, calcular, estructura, edificios, obras civiles y puentes, regulación, almacenamiento, obras viales, ferroviarias, portuarias, proyectar y dirigir construcciones, demolición, pero no habla nada. No habla nada, ¿sí?, de que pueda hacer instalaciones eléctricas, por más que pueda, ¿sí?, estar con las obras complementarias e instalaciones concernientes a su ámbito de competencia. ¿Está bien? Lo mismo lo que pone para el arquitecto, ¿no? ¿Sí? Con el equipamiento en la infraestructura en lo concerniente al ámbito de su competencia. Creo que aclara un poco más. Igual yo creo que como cualquier ley es muy libre interpretación, ¿no? Porque en muchos casos da lugar a, se puede llegar a prestar confusión, y acá donde mandan no somos nosotros, y van a ser los abogados. Pero la idea de la 1254 es eso, ¿no? Que desterrar lo que es el término incumbencias son actividades profesionales reservadas, que se corresponden con el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son las actividades que ponen en riesgo directo la salud, los bienes, los derechos, la vida y la formación de los habitantes. Sí, es un tema que creo que para los viejos profesionales como que lo tenemos que digerir un par de veces, ¿no? Pero bueno. Y sí, pero... tenemos las herramientas acá. Sí. Claro, esto es un pantallazo de lo que es todo esto, porque en realidad uno podría profundizar un poco más cada una de ellas, pero por lo menos tienen todos los números de resolución, y cualquier cosa que falte me lo piden, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Y cualquier pregunta que haya la vamos a responder. Yo creo que hasta acá yo hasta acá llegué. Estamos bien en horario, ¿no, Marcelo? Sí, perfecto. Sí, en la pausa le comentaba a nuestros virtuales seguidores que a lo largo de la semana vamos a estar recibiendo a través de los medios de comunicación del Colegio de Ingenieros preguntas, cuestiones que obviamente después te las estaremos encaminando para poder dar respuestas a todas las inquietudes que surjan, ¿no? Sí. Ningún problema, estamos a disposición de los colegas, y los que quieran, necesiten algo al respecto. Sí, seguro, porque ya te digo, hay muchos, digamos, tanto para los colegas que se desenvuelven en el ámbito estrictamente de la profesión, como para aquellos que ejercen la docencia, toda la temática que has ido desarrollando ya te digo que es de interés, ¿no? De interés, por lo tanto, amerita una segunda mirada como para digerirla mejor. Yo vuelvo sobre una pregunta que te había hecho en el medio, ya puntualmente hablando de las carreras de ingeniería eléctrica. ¿Cómo ves vos hoy la formación del ingeniero eléctrico? Yo la veo, yo estoy dando clases en ingeniería, ¿no? Pero en energía, no en ingeniería eléctrica, ¿no? O sea que no estoy, digamos, de lleno en la formación del ingeniero electricista. Yo creo que ha cambiado mucho el alumno. No, sino el sistema, pero sí el alumno. El alumno ha cambiado mucho porque tiene mucho más acceso a la información. Entonces se exige de otra manera al docente, y el docente no tiene más remedio que actualizarse, porque si no, no va a poder responder las preguntas que tienen los alumnos. Fíjate cómo cambió el paradigma, porque nosotros, para conseguir libros, yo los libros compraba en cuota, Marcelo. Compraba en la facultad, ya me conocían, enfrente de la facultad había una librería, y decía, che, mira, yo necesito llevarme tengo máquina, el Cortés Charta, son 4 tomos, tapadura, fue una fortuna, valía. Bueno, sí, y andá a leer 4 de Cortés Charta. Lo tenés que leer a lo largo del tiempo y comprarlos, ¿viste? A veces compraba de a uno, ¿no? Hoy en día, ¿viste? Te metés en la red, conseguiste de todo. ¿Sí? Y tenés, digamos, información de las empresas. Antes, conseguir un catálogo técnico de envergadura era difícil. Las empresas se pelean sistemáticamente por darle un mayor nivel a sus catálogos técnicos. No son
los catálogos que te dan cuando vas a Biel, que te dan una bolsita, que eso para la gilada, porque cuando vos necesitas algo, claro, es cierto, vas a la parte técnica de esa empresa y le decís, me da un catálogo. Sí, si te sacan el catálogo así, que es el catálogo posta. Y ahí también se aprende mucho. Entonces, el alumno está informado de una manera completamente diferente y va a exigir más al docente. ¿Sí? En el hecho de que si no se actualiza, no va a quedar muy bien frente a su gente. Y eso en ayuda. otro término, hay un crecimiento del alumno. Sí, yo creo que sí. Es más, hay cosas que faltan, le falta mucho. Yo he llevado a mis alumnos siempre a las comisiones de la EA, a los comités de estudio de la EA. Tengo varios de mis alumnos que se desempeñan conmigo, mi ayudante de trabajos prácticos, que es la profesora Natia Brala, que vengo años con ella, es como mi hija, es mi secretaria en el Comité 00, que estamos estudiando ahora la EA 91-140, que es protección contra choques eléctricos, que es la edición 2020 va a ser, si Dios quiere, o 21, que es una actualización de la que publicamos en el 2004, donde vimos efecto del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano, y cortocircuito y una serie de normas. Tengo otros alumnos que están en ese mismo comité, en el comité 10, exalumnos. Uno de ellos es el jefe del laboratorio de NOR, ¿sí? Que hace los ensayos eléctricos en ese laboratorio, ¿viste? Son un orgullo para mí todos ellos que han trabajado, que han estado conmigo y siguen trabajando, y uno los lleva para formarlos ahí, porque vos tenés que enseñarle a volar después que vuelen solos, ¿no es cierto? Así se hace con todos, ¿no? Y tenemos que, nosotros, yo no me canso de decirlo, nosotros somos formadores de recursos humanos. Tenemos que formar a la gente, tenemos que darles herramientas para que se puedan desenvolver y llevarlos de la mano hasta donde sea. Hoy en día hay muchos chicos, y yo lo veo, ¿viste? Hay uno de Genrode, Nacho Alonso, vos lo conocés sí, Nacho. a Nacho, sí. Está estudiando ingeniería eléctrica, es un alumno pero rapidísimo, avesado, está en el comité 10 con nosotros. Correcto. Y hay muchos de ellos que pueden participar, y esto es abierto a todos. Me gustaría que también lo socialicemos por este medio, ¿sí? Que el que quiera participar, nosotros implementamos las participaciones virtuales, una forma de enriquecimiento profesional para la gente y sobre todo para los chicos jóvenes que se ayornan de todo lo último en materia normativa y reglamentaria. Entonces eso yo lo veo a Nacho Alonso, ¿sí? Apretando a los profesores de instalaciones, por ejemplo, con todo lo que ve con nosotros. Entonces, el profesor de instalaciones, ¿sí? Va a tener que, con todo el respeto que me merece, y lo conozco, por eso hablo en general, ¿sí? Va a tener que decir, bueno, vamos a tener que ver qué me dice este pibe, que dice la parte 5, el capítulo 53 de AIA 9364, porque no lo leí todavía. Eso es lo que está sucediendo, digamos, en muchos casos, ¿sí? Bueno, ya casi como cierre te comento que en la Comisión de Ingenieros Eléctricos del Colegio de Ingenieros de Jujuy hemos elegido hace poco un nuevo colega que es nuestra intención justamente que nos represente en alguna de las comisiones de la EA. Así que ya nos vamos a estar contactando para presentar. Néstor Aguirre. Néstor Aguirre, no lo conozco bien, ¿no? Un pollo nuevo. Si tomamos un vino juntos, seguro que sí. No. Obviamente cuando nos diste el curso acá de puesta a tierra, él ha estado, así que seguramente sí. Bueno. Sí, ya con una foto ya te pones al día. Listo, ya está. Foto y vino, ya grandes amigos. Ya estamos hechos. Bienvenido Aguirre, ¿viste? Sí. Simplemente va a tener que cumplir la formalidad del caso, ¿sí? Como para que, digamos, en una institución que hace procedimientos normativos, las formalidades queremos que se cumplan a rajatabla, pero no es ninguna exigencia del otro mundo, va a representar, ahí nosotros lo que uno pretende es que sepamos que lleva la palabra el Colegio de Ingenieros Jujuy. Correcto. Fíjate que nosotros vemos que tener presencia ahí no solo nos hace llevar nuestra voz, sino como contrapartida justamente nos va a acercar las formas de trabajo que tiene la EA, y digamos como que en eso solo ya va a haber un crecimiento.
Perfecto. Sí, sí, sería interesante que pueden traer a más el que quiera participar o otros más en forma hasta personal como consultor independiente. La idea no tiene ningún problema al respecto. No es necesario que sea ingeniero tampoco. Ya te dije, Nacho Alonso es estudiante de ingeniería y es un valor importantísimo. Bien. Excelente, excelente. Bueno, tomamos el invite. Vale. Así que, pues bien, diré que hasta aquí llegamos, Carlos. Bueno, Un gusto haber compartido este buen rato contigo y ya te digo, nos queda como tarea dar otra miradita a toda tu charla. bueno, sí, yo quedo a disposición para lo que ustedes necesiten. Sí, no hay ningún inconveniente, digamos, al respecto de darle material que le interese, ¿no? Sí, seguro. Como le decía a quienes nos están escuchando a través de la página del colegio, nos pueden hacer llegar consultas, preguntas y nosotros, bueno, ya la encaminamos hacia Carlos y haremos las devoluciones que correspondan. Bueno, por mi parte, yo, bueno, quiero agradecer a los asistentes que no veo, sí, pero sé que están ahí, sí. Mandarle un saludo a todos los amigos del querido Jujuy, que hace rato que no vamos, con mi mujer somos enamorados, que cada vez que vamos allá, por lo menos hasta como esta Humahuaca llegamos, ¿no? Excelente, De excelente. alguna manera. Así que tenemos muy gratos recuerdos, es una provincia que amamos realmente, y muy buen recuerdo de la gente, sí, de todos. Sí, así que quiero mandarle un abrazo grande a todos, no quiero olvidarme de nadie, ¿no? De todos los conocidos de allá para no, digamos, para no pecar, pero ya todos saben, los que estuvieron bien en contacto conmigo, que el aprecio es muy fuerte hacia ustedes y bueno, lo que necesiten, siempre estamos acá. Muchísimas gracias, Carlos, y Ustedes, quedamos en línea para una próxima. lo que quieran. Hasta Un siempre. abrazo grande a todos, ¿eh? Y a cuidarse, por favor. Esto lo También, tenemos que superar entre todos. lo mismo Sí. para vos. Bueno, chao, gente. Gracias a todos. Suerte. Finalizo acá, ¿eh? Correcto, correcto. Chao, chao, Carlos. Pues bien, a quienes preguntan.